Bienvenidos a otro programa más de Cuestiones y Contrapunto. Cuando son las 5 de la tarde estamos en vivo para toda la zona oeste y por Flow para todo el conurbano bonaerense. Un día particular, tenso, preocupante seguramente para todos. Nos acompaña, Rodrigo Lescano como periodista invitado. Muchas gracias por estar con Muchas nosotros. gracias a ustedes por la invitación. Y vamos a empezar ya hoy con una voz representativa de la sociedad que tiene que ver con el gremialismo. Vamos a analizar esta situación que nos deja un escenario con 34 pesos con 50 el dólar, una pérdida, decían, del 8% del poder adquisitivo de todos en un lapso de 2 horas, que fue la devaluación más grande de la era Macri desde que se salió del cepo, ¿no? Que pasaron de 10 a 14, y esto sin duda alguna va a tener una repercusión en el bolsillo que ya tendría que haberse visto en las góndolas del supermercado en primera instancia y en los servicios, pero bueno, por la baja en el consumo que hay, de alguna manera están yendo a pérdida muchos empresarios, muchos comerciantes, muchas pymes, pero en algún momento, va a estallar. Consultarte, Octavio Arguello, secretario general de la CGT regional, San Martín y 3 de Febrero, y del gremio de camioneros. Es algo que ustedes desde el sindicalismo lo venían previendo, una situación económica tan compleja, y por lo que se ve, por lo pronto, una desconfianza absoluta por parte de los mercados y el gobierno nacional, ¿no? Sí, buenas tardes. De todo, sí, claro. Claramente. ¿Viste? Nosotros veníamos hablando, creo que en otro programa lo había manifestado, que me había sido invitado, de la situación hacia donde lo llevaba este gobierno, este modelo económico. Creo que me equivoqué en algo, que pensé que no iba a ser tan profundo. Creo que fue peor de lo que uno venía observando, es peor de lo que uno venía observando que iba a suceder. Y claro, esto es una preocupación muy grande, como decís vos, porque el salario se ha desvalorizado de una forma muy compleja y muy preocupante. Vos fíjate, nosotros logramos, camioneros, sobre todo el gremio que yo represento, romper el piso del 15% que había planteado el gobierno y fuimos a un 25% y nos quedamos súper cortos. Por esto va a estar, creo que la inflación arriba del 35%. Creo que se dice, no soy economista, pero se dice que la inflación de agosto va a superar 4 puntos. Quiere decir que esto va a ser muy grave para lo que venga hacia el futuro. Pero no me sorprende, digo, si vos analizás, cuando Duhok me agarra el ministerio y va a esa conferencia de prensa, 2 periodistas le preguntan en ese momento cuál iba a ser la inflación a fin de año y contestó con la inflación 2019. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos a la deriva, ni ellos saben cuánto va a ser el dólar ni a qué situación va a llegar la inflación. Para que lo entienda la gente, a ver, que ve hoy en medios nacionales el cuadradito verde acá al costado, con el dólar subiendo 31, 32, 33, 34 en 2 horas. Obviamente que para el ama de casa, para el trabajador, no repercute en el corto plazo, hoy por hoy, pero ustedes como, digamos, los encargados de transportar los alimentos, los que tienen el primer golpe en cuanto a los incrementos de la nafta, ¿cuándo se va a empezar a ver esto? ¿Cuándo va de alguna manera a volcarse la inflación? ¿Y una inflación de cuánto vamos a tener al fin de año? Yo pienso que va a ser una inflación claramente superando el 35%. Después ahí puede ser lo que 40, arriba de 40. Lo veníamos planteando que iba a ser, nosotros planteábamos que iba a ser superior a lo que ellos venían diciendo y sobre mucho más allá arriba de lo que uno pensaba también. Yo creo que esto repercute en muy poco tiempo. Yo creo que para septiembre, octubre, esto va a estar muy complejo. Y hoy ya no hay que pensar solamente en la discusión del dólar o no el dólar, la inflación, la situación social que se va a producir, que va a ser muy terrible. Esto no se puede soportar. Yo una vez decía que, viste, todo ajuste aguanta hasta que aguanta el ajustado, y el ajustado cada vez aguanta menos porque no se puede soportar esto. Pues yo creo que hasta ahora, a mi humilde entender, lo que veníamos viviendo era la crisis. Ahora empieza el ajuste, que el ajuste es terrible. Ellos mismos están planteando un gobierno. Me preocupa la situación de Macri esta mañana. Esta mañana Macri sale a hablarle a los mercados y los mercados responden subiendo el dólar casi 3 pesos o 2 pesos. Entonces es preocupante. Si ya a lo que él representa, que son los mercados, no le responde, la verdad que es preocupante, ¿no? Como país. Lo que a mí un poco me hace un poco de duda es cuando hablas de complejo. ¿Qué escenarios vos, por ejemplo, ves, como viene desde tu punto de vista económico, político, cómo es esos escenarios complejos que se vienen? Porque, por ejemplo, muchos analistas hablan, por ejemplo, de recesión con enfriamiento de la economía. Otros hablan, por ejemplo, de que vamos a ir a una mayor profundización del ajuste, que eso vamos a encontrarnos, como por ejemplo, como un diciembre caliente, el del diciembre pasado, que hubo movilizaciones. ¿Cómo es ese escenario complejo? ¿Cómo te lo imaginas? Por ejemplo, diciembre o en estos meses, ¿cómo ves
así, lo más inmediato. Yo no veo diciembre, yo veo noviembre complejo. Ya no es solamente diciembre, veo noviembre complejo. No te olvides que tenemos un G20 que va a venir acá con un malestar social sobre el Fondo Monetario Internacional y todo lo que está sucediendo, y sobre todo la situación económica y política que te va a llevar a esto. Cuando yo digo complejo, digo muy grave, pero no lo digo yo, digo, te lo dice la realidad. Sí. Esto vamos a hacer camino, no tenemos salida. Yo creo que el gobierno no quiere plan B porque no tiene plan A. Eso es lo preocupante, no tenemos salida en una forma inmediata. Y esto va a traer mucha crisis, muchos problemas en la sociedad. Los trabajadores, vos fijate, la CGT, una CGT que estaba totalmente calma, sale a tirar un paro para el día 25 de septiembre, porque sabe que no se sostiene más la situación. Yo escuchaba a un dirigente hoy hablar antes de entrar a esa reunión de la CGT, planteando claramente que había tenido desde el 2015 hasta la actualidad 35.000 despidos. Hoy está con 10.000 suspensiones y 4.000 despidos el último mes. Y nosotros los dirigentes no estamos para ser relator de la red, estamos para dar soluciones. Y creo que esto es lo que nos va a empujar la base. Al que no responde, la base lo va a empujar, que tiene que dar una respuesta. Esto no se soporta más. Mirá, yo pertenezco a un gremio que es un gremio netamente prestador de servicio. La verdad con unos sueldos bastante interesantes, pero viste, no es el problema del sueldo que siente cada vez, no es que gana menos, sino que cada vez le alcanza menos. Y esto se siente profundamente en los bolsillos de los hogares, ¿no? Llamaron a un paro a la CGT, convocaron un paro el 25 de septiembre. Ustedes, camioneros que ya, por decisión de Hugo Moyano, no forman más parte de este triunvirato nacional, pero van a hacer un paro el 24, un paro de 36 horas, sin duda alguna. Bueno, se pisan, ¿no?, con lo que va a ser el paro nacional convocado por el otro sector, así que imaginamos por lo pronto un 25 de septiembre con una repercusión masiva. Sí, va a ser muy importante. Viste, vos sabés que yo venía planteando, cuando decían, en un momento, cuando fue el 21F, que fueron más de 400.000 almas a la 9 de julio, decían que Moyano lo convocaba, no, te convoca la situación económica. Si la situación económica sea totalmente exitosa, bueno, tenés 400.000 almas en la 9 de julio, tenés porque la situación económica ya era grave. Imagínate cómo se fue profundizando esto en este último tiempo. Yo creo que el gobierno, pero lo que pasa es que hay que recordar, porque hay que tener memoria. Yo creo que el debate del modelo se discutió en el último debate, ¿no? Cuando el famoso, que yo le decía todo lo que iba a pasar y Macri le contestó que ¿en qué te convirtió Daniel? Y digo, bueno, la gente leyó la mentira. Porque el equipo mintió, todo lo que dijo fue todo en contra. Todo lo que prometió no ha cumplido nadie, peor, ha hecho profundizado mucho más la cosa. ¿Vos creés que el escenario sería distinto si yo me preguntás, y miren, no te puedo contar algo que sea contrafáctico. Yo lo que digo es la realidad de hoy. ¿Viste? Yo lo que veo es esto. Y te digo más, yo veo que nos quejamos tanto de la Rúa y yo al lado de la Rúa del otro me parece que hasta él no es estadista, al lado de Macri, ¿no? Creo que esto es lo que te demuestra la realidad, no lo digo yo, te lo dice la realidad. Esto es lo que ve la gente. Uno no quería, te digo más, yo pensé que esto iba a tener un poco más de tiempo. Yo no le tengo fe. Yo no creo en el liberalismo desde ya. Ni el liberalismo ni tampoco lo más rancio de la oligarquía. Yo soy peronista, entonces jamás voy a estar de acuerdo con esto. Pero pensé que por ahí los muchachos se equivocaban y hacían algo bueno. Pero realmente no va a suceder, ¿no? Y en ese sentido, ¿no?, porque ustedes, hay un paro que fue hoy anunciado por el plenario de los secretarios generales ahí en el Teatro Empire de la Fraternidad. Ustedes no estuvieron y y ustedes por su parte un día antes, junto con las CTAs, van a hacer un paro de 36 horas. Sí. ¿Cuáles son las razones de estos cortocircuitos que tienen con el triunvirato de la CGT? Mira, quien te habla, yo trabajé mucho y peleé mucho para que se produzca la unidad y no se fracture esto. Lo que pasa es que te llegás a un límite o te vas o sos cómplice. Nosotros, todo tiene un límite. Nosotros no podemos aceptar una CGT que se sienta con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué tenemos que ver nosotros con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué nos va a decir el Fondo Monetario Internacional? O yo voy a avalar que diga el ministro de Economía que va al Fondo Monetario Internacional a pedir disculpas. El pueblo tiene que pedir disculpas con lo que están haciendo, no al Fondo Monetario. Y si tenemos una CGT que se va a sentar adentro con el Fondo Monetario Internacional, quiere decir que nosotros en ese espacio estamos de más. Pero ustedes saben que son conscientes que si no estaría la financiación del Fondo Monetario Internacional, no sé cuánto estaría el dólar, 90, 100. Ah, ¿pero qué tengo que felicitar eso? ¿Sabe quién va al Fondo Monetario Internacional? El que realmente fracasó en su proyecto de gobierno. No es que nadie va contento al Fondo Monetario Internacional. Fue porque fue un fracaso. ¿Y no hay nada, no tiene relación también con la situación económica heredada? ¿Ya no se puede hablar de eso? No, ya no se puede hablar de eso. Me parece que sería una locura hablar hoy de eso. Esto no es problema de una herencia.
Claramente quizá hubo un país complejo, pero que esto lo hicieron, un desastre lo hicieron. Acá hay un montón de medidas. Vos fíjate, hubo gradualismo para los trabajadores, para el impuesto a la ganancia, para todo. Ahora no hubo gradualismo para apenas subir, sacarle la retención a la soja, la minería. Bueno, ahí estamos pagando las consecuencias. Ahí no hubo gradualismo. Después para todo lo demás hay gradualismo. Y esto es mucho más profundo. Vos fíjate que hay sectores que están planteando sacar la jubilación que dio el kirchnerismo a la gente que se ha jubilado por no tener aporte, como si el hombre que no tenía aporte era culpa del hombre de no tener aporte, era culpa del mismo sistema que no tenía aporte. Y están planteando una cosa terrible. Diputados que han presentado, porque no solamente esto vienen por todo. Acuérdense cuando este gobierno comparó o dijo a lo que quería llegar, nos decía de vivir una economía asiática. Hay que saber lo que es una economía. Y creo que van a camino de eso, nos llevan a un trabajador que no tenga ningún derecho, sin ninguna dignidad, y que el mercado haga lo que quiera con el hombre. Y esto nosotros no lo vamos a poder tolerar. Y creo que quedarnos y no tener una discusión profunda, de lo cual tiene que ser el plan de lucha que tenemos hacia el futuro, en una CGT, me parece que es perder tiempo y a su vez ser cómplice de alguna cosa que no estamos de acuerdo, ¿no? La oposición la hacen los sectores de gremialismo y los sectores políticos. Hoy por hoy el peronismo, que se sigue mostrando desfragmentado, tanto como el gremialismo, ¿no? Si no se unen ahora con esta situación... ¿El perdonable o...? ¿Cómo? ¿Qué peronismo? ¿El perdonable o el peronismo que estamos en la calle luchando? Entiendo, ante esta situación donde la 34,40 debería haber un solo peronismo que se presente como una propuesta. Y usted es peronista. Así que, ¿dónde está esa...? ¿Cuál es el panorama, la previsión de una unidad o una interna general? No, yo creo que tenemos que ir a una gran interna. Yo creo que la única forma de solucionar las situaciones políticas. Yo creo que un gran las pasos, una gran interna, y bueno, que ahí salga realmente lo que la gente, el voto te lleve, qué sector quiere que lo represente. Pero creo que esto se va a producir. Digo, claramente, lo decía hace un ratito. Yo lo único que soy consciente es que los pueblos no se suicidan de masa, ¿viste? Esto de alguna forma lo vamos a sacar adelante. Con un proceso complejo, pero muy complejo. Pero creo que vamos a salir adelante, tenemos la obligación de hacerlo. Y sobre todo los dirigentes. Creo que no es momento de mezquindad, es momento de sentarse a discutir seriamente cuál va a ser el futuro de nuestro país, porque si no esto se va a poner más que complejo. Y de alguna forma hay que salir adelante, ¿no? Nos deja un país muy complejo, muy complicado, ¿viste? Un país que vos fijate, la deuda tenés hasta el 2022, quiere decir que el que agarra el 2021, el que agarra ya tiene 2 años por delante totalmente siniestro. Sí. El fondo está planteando claramente, porque están pidiendo un adelanto de lo que tenían que darle 2020, pero también el fondo quiere asegurarse quién puede ganar el que venga para que le cumpla con la meta que ellos han fijado. Creo que ese es un poco el costo. Pero yo creo que el peronismo, como mucho tiempo, o como ha sucedido muchas veces en la historia, se va a tener que hacer cargo nuevamente de la situación de este país. Bueno, Octavio, esperemos que la próxima visita no tengamos un día tan convulsionado. Ojalá, Dios quiera. Bueno, vamos a ir a la pausa. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. En el próximo bloque va a estar conversando con nosotros un referente del Frente Renovador, un hombre con mucha experiencia política, también ha tenido cargos nacionales y provinciales. Daniel Arroyo, vamos a estar desarrollando esta situación. A ver cuál es el escenario de los próximos días. Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Noli, 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 panes y tapas, pizzas, tacos y ricas pastas. Noli, 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 siempre en tu mesa. Cuando hay noli nadie deja el sabor familiar, la más alta calidad, siempre fresco de verdad. Noli, 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 siempre en tu mesa. Cuando hay noli nadie deja. Noli, 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 siempre en tu mesa. Caballito Automotores. Concesionario oficial Honda. Calidad, servicio y excelencia en atención al cliente. Auspicia Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. El gobierno de Morón avanza con el nuevo Metrobús, el cual recorrerá 3,3 kilómetros por la avenida Presidente Perón, ex Gaona, y tendrá 7 refugios desde La Rioja hasta Directorio. Incluirá más de 42.000 metros cuadrados de espacios verdes,
un destacamento policial, una bicicenda y nuevas luces LED. Vas a poder viajar más cómodo, rápido y seguro. Trabajamos en más obras para vos. Morón Gobierno. Seguimos en Cuestiones y Contrapuntos, 5:15 de la tarde. Para los que nos ven en la emisión de la noche, 22:15 horas. Estamos con Daniel Arroyo. Muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto. En este día tan particular, este día convulsionado. Bueno, ¿cómo ven ustedes desde la oposición esta situación? Y usted, como un hombre con mucho conocimiento desde la economía, ¿cuál es el futuro, no? ¿Es predecible lo que se viene en los próximos días de la economía nacional? La situación está complicadísima. Está claro que el gobierno perdió el rumbo. No sabe qué hacer en términos macroeconómicos. Hoy el presidente anuncia que le adelantan 3.000 millones de dólares del acuerdo con el Fondo Monetario e igual el dólar sube. Está claro que el gobierno no sabe cómo controlar la divisa. Eso es por un lado. Por otro lado, se están dando tres fenómenos acá. Sube la nafta, todo va a precio. Sube la leche, sube el pan, sube todo. Suben los servicios, todo va a precio. Sube el dólar, todo va a precio. Se está complicando mal, está aumentando en serio y mucho la pobreza en Argentina. Está aumentando la desocupación. Hay un fenómeno para mí que es el sobreendeudamiento de la familia. Como la plata no alcanza, como los costos fijos son altos y ponen un montón de luz, gas, agua, alimento, transporte, todo el mundo se endeuda. Con la tarjeta al 100% anual, con la financiera de esquina al 150% o a lo que fuera. Bueno, acá lo que primero creo yo que hay que entender es que estamos frente a una emergencia. Y hay que tomar, a mi modo de ver, dos medidas de emergencia. Una básica, tomar los 11 productos de la canasta básica y congelar los precios de alimentos. Si el gobierno no congela los precios de alimentos, el nivel de conflictividad social va a crecer. Y segundo, romper con el crédito usurario. Un sistema de crédito no bancario que tienen todos los países de América Latina. Yo he presentado un proyecto en la Cámara de Diputados para tasas de 2-3% anual fuera de los bancos para desendeudar. Esos dos mecanismos hay que hacerlos ya. 12.500 millones de pesos para el tema del crédito y congelar los precios de los 11 productos de la canasta básica. Por lo menos para ponerle un piso a la crisis y la vida cotidiana que está muy dura. Claro. Por el tema de las repercusiones económicas, ¿cómo ves que por un lado afecta esta situación, por un lado, a las pequeñas y medianas empresas y por el otro lado al mundo de los trabajadores? ¿Cuáles serían los principales impactos de estas medidas económicas? El primero, para el mundo de los trabajadores formales, sí, para el mundo de los que hacen changas y para el mundo de los que tienen planes sociales, es en esencia que al mes les sobran 10-12 días. Lo primero es que no llegan a fin de mes. Los planes sociales dejaron de ser colchón, 1.600 pesos la asignación universal por hijo quedó desacomodada. Las personas que hacen changas, estamos hablando del 40% sí, de Argentina, gasista, plomero, carpintero, quien cose ropa en la casa, gana menos plata que el año pasado. El año pasado trabajaba 5 veces por semana, trabaja 2. Le entra menos plata y todo le sale más caro. Los trabajadores, lo acabamos de ver, el mejor caso, el de los camioneros, 25%, sí, le va a quedar por lo menos mínimo 10% abajo, que queda para los docentes y para el resto. Acá hay un desacomodo general. La realidad social se traduce en tres cosas. Más gente en los comedores comunitarios, más chicos que se quedan a comer en las escuelas, eso está claro. Segundo lugar, parate la actividad económica. A las 3 de la tarde en el conurbano bonaerense, cualquiera vaya a un barrio, va a haber gente sentada en la puerta de la casa sin nada que hacer. Quiere decir que no hay changas, que no hay obra pública, que no funciona ni el gasista, ni el plomero, ni quien cose ropa en su casa. Y en tercer lugar, sobreendeudamiento de la familia. Si nosotros no paramos eso, se va a complicar. El caso de las pymes y los comerciantes, en esencia le pasan tres cosas. Primero, no venden, no hay nadie, se paralizó el consumo. Segundo, les siguen subiendo los costos. Yo cada vez que voy a un centro comercial, sale la gente mostrándome las facturas y mirá lo que estoy pagando de luz, mirá lo que estoy pagando de gas, mirá lo que me viene esto. Y lo tercero es que la FIP parece estar mirando otro canal y embarga la cuenta. Al que no puede pagar quincena, no le entra plata, ¿no? Se atrasa y le embarga la cuenta. Bueno, hay que tomar medidas de emergencia, por ejemplo, por 180 días para dar el embargo a las pymes, de las cuentas de pymes y comerciantes de parte de la FIP. Mínimo de mínimo para decir, pongamos algún piso de razonabilidad a esto. Hace unas semanas atrás estuvo acá con nosotros un economista cuando el dólar estaba a 25, 26 y nosotros le consultábamos, ¿no? Si seguir poniendo dólares en el mercado para de alguna manera tratar de estabilizar el monto tenía algún tipo de repercusión positiva y él había dicho que el mercado es insaciable. Los dólares que le pongan se los va a consumir, los va a digerir y va a ir por más. Ahora estos montos de adelantamiento del Fondo Monetario Internacional también van a ir para el mercado, ¿no? ¿Cuál es la previsión y cuáles son? A ver, ¿tendría que volver un cepo? ¿Podría ser de esa forma la solución? La idea de la flotación porque sí sola es un absurdo. Claro. Lo que está diciendo el gobierno es creer que el mercado acomoda porque sí es un absurdo.
no hay que hacer un cepo, pero hay que establecer un mecanismo de control. El Banco Central para algo existe, no para entregar la plata directamente. Lo que hizo el actual gobierno es hacer a la Argentina muy vulnerable externamente. Cada uno viene, hace con la bicicleta financiera lo que le parece y se lleva la plata. Hay que establecer un criterio, hay que regular. No puede seguir subiendo el dólar. Todo se traduce a que aumente la leche, aumente el pan. La inflación del mes anterior fue 3,7 en general, 5,2 en alimentos. Este mes, de vuelta, los alimentos van a ser más fuertes. Y así en cada caso. Yo creo que le hacen falta 3 cosas al gobierno hoy. Uno, un presidente del Banco Central. Alguien que se monte y establezca un criterio. Segundo, un ministro de Economía. Que lo que es Duhovne en esencia es un recortador. Le dicen, hay que recortar 300.000 millones de pesos y va viendo si saca por las asignaciones familiares de la Patagonia, si saca por el incentivo docente, lo que fue. Y tercero, un secretario de Comercio. Alguien que no esté pensando en la rentabilidad del supermercado, sino que controle los 11 productos de la canasta básica. Si al menos hiciera eso el gobierno, por lo menos podría fijar algún nivel de certeza. Ni lo básico está haciendo hoy. Para mí es muy interesante todas las propuestas que estás lanzando. A mí lo que me genera una duda es, desde tu espacio como Frente Renovador, o de tu espacio de oposición, sabemos que el Frente Renovador también hay una amplia variedad, digamos, de opiniones y de posturas, es en cómo lo vas a trabajar parlamentariamente. Me tiraste un montón de propuestas. ¿Cómo les estás pensando trabajarlo desde tu lugar en el Congreso? Primero, todo lo que estoy diciendo yo son propuestas y proyectos presentados al Congreso. Y segundo, acá, la suma de los opositores en la Cámara de Diputados somos más que el oficialismo. Nosotros tenemos la posibilidad de encarar, así como hicimos el tema de tarifas, un montón de acciones. Algún sistema de crédito no bancario, 12.500 millones de pesos, llegar a 500.000 personas, somos más los opositores. ¿Y cómo se financiaría ese crédito no bancario? Política social. La política social son 400.000 millones de pesos hoy. Hay que sacar 12.500 nada más de ahí. Es del conjunto de la política social y aplicarlo. No hay un problema de recursos para eso. Como no hay un problema de recursos para congelar el precio de los 11 productos de la canasta básica. Hay que romper negocios y el secretario de Comercio ahí tiene que empezar a pensar en los ciudadanos y no en la rentabilidad del supermercado, y hay que fijarse en los 44 millones de argentinos. En términos prácticos, la Cámara de Diputados, la suma de los opositores somos más. Nosotros tenemos que tener responsabilidad en 2 planos, a mi modo de ver. Uno, en plantear medidas para la emergencia, que es lo que yo estoy haciendo, y que salgan, y a entender, y tratar de ponerle un piso a la crisis. Y segundo, construir una unidad opositora. Gobernar va a ser bien complicado. En Argentina va a quedar en el próximo año con el acuerdo quebrado con el Fondo Monetario, con niveles de tensión social por todos lados y con demandas insatisfechas por todos lados. Así va a tener que gobernar alguien posteriormente a este gobierno. Siempre se habló del Frente Renovador como, al principio del gobierno de Macri, como aliado. Hoy están lejos de eso, a pesar de que hay muchos sectores que están diciendo que podrían brindar algún tipo de respaldo en cuanto a las medidas económicas de algunos de los referentes del masismo. Sí, yo soy diputado hace 6 meses, 8 meses, o sea que no me ha tocado esa parte primero. Y en segundo lugar, el acuerdo con el fondo es el presupuesto. El presupuesto lo plantea es un recorte de 300.000 millones de pesos. A esto que yo estoy contando, la respuesta del gobierno es un recorte, un ajustazo de 300.000 millones de pesos. Yo personalmente no veo cómo se puede votar ese presupuesto. No veo cómo se puede votar. Y si eventualmente el gobierno consigue las manos para que se vote el presupuesto, me parece que es socialmente inviable, no va a poder aplicar. Del total del presupuesto de Argentina, 76% es seguridad social, salud, educación, jubilaciones, planes sociales. Si alguien recorta 300.000 millones de pesos, la mete ahí, recorta ahí, o sea, va a un nivel de conflicto social brutal. Pero con una aprobación del presupuesto también el gobierno va a contar con el presupuesto de este año, que es muy inferior, y puede reasignar partidas eventualmente también. ¿No tiene de alguna manera una ventaja con una no aprobación del presupuesto? El presupuesto de este año es un dibujo. El presupuesto de este año decía 10% de inflación, 3,5% de crecimiento y dólar a 19 pesos. ¿Qué está haciendo este año el gobierno? Subejecutando partidas. El ajuste lo está haciendo sin decirlo. Sí. Infraestructura escolar, que hablamos del problema que tiene. La Nación, la partida de infraestructura de arreglo de escuela, hoy, casi septiembre ya, ejecutó el 20% nada más. O sea, el gobierno, en esencia, el presupuesto ha sido un dibujo. Y claramente, si quiere reasignar partidas o no, no hay manera de aplicar el ajuste que plantea el gobierno sin un nivel de conflictividad social significativa. Y espero, de verdad, y lo digo con respeto, que el gobierno no se tienten a hacerlo a los golpes y a los tiros. Porque esto lo que hay que hacer es cambiar la política económica, cambiar la política social, no a lo bestia. ¿Cómo lo está haciendo ahora? ¿Cómo está haciendo ahora? A lo bestia, digamos. Lo está haciendo a lo bestia
más se está preparando para hacerlo a los tiros y a los golpes. Cosa que yo creo que el modelo que tiene en la cabeza el gobierno es el modelo chileno. El modelo chileno que es una tecnocracia muy competitiva, que le va bien y que se vincula con el mundo, un nivel de desigualdad alto, no ha habido peronismo, y si la cosa no funciona, están los carabineros para poner orden. Parece que ese es el modelo. Ese modelo no es posible en Argentina. Yo conocí muchas de tus propuestas cuando fue la campaña electoral del año pasado. Vos habías planteado una cuestión sobre el narcotráfico, por ejemplo, y políticas relacionadas a seguridad interna. Hoy vemos que hay un decreto del macrismo que implica la participación de las fuerzas para tareas de control de recursos naturales, como Vaca Muerta, centrales energéticas, como también fronteras, que lo cual trajo muchísimo repudio, especialmente de organismos de derechos humanos, hubo movilizaciones, pero si volvemos a lo que fue el 2015, el principal referente, que era Sergio Massa, también planteó esa postura. ¿Cómo convivís con eso? ¿Cómo lo tomás? Lo tengo claro, las Fuerzas Armadas no pueden actuar en materia de seguridad interior. No es solo un tema constitucional, es un tema de reorganizar un país que tiene un montón de problemas. ¿Qué es lo que quiere hacer el gobierno con este decreto? Nosotros hemos planteado ir para atrás con el decreto. Lo que quiere hacer es llevar a las Fuerzas Armadas a las fronteras y traer los gendarmes a los grandes centros urbanos con el objeto de reprimir la protesta social. No ese es el camino. Sí hay que discutir una política de defensa y un rol de las Fuerzas Armadas. Claramente en Argentina tiene que tener una política de defensa, tenemos que saber para qué cosas sirve la Fuerza Armada, pero no en materia de seguridad interior. No es posible eso. Yo tengo mi mirada propia. Yo creo que las Fuerzas Armadas no están para seguridad interior. Creo que no hay que bajar la edad de imputabilidad. Creo que no se puede aprobar un proyecto de 300.000 millones de pesos. ¿Qué me parece a mí? Que puedo convivir con miradas distintas de distintos sectores. Que lo que hay que hacer es construir una gran unidad opositora amplia, de verdad, seria, responsable, y vamos una a paso y cada uno plantea sus propuestas. Pero no estoy ni cerca de la idea de que las Fuerzas Armadas puedan actuar en materia de seguridad interior. Ahí iba a eso, hace un ratito dijiste que el amplio arco opositor legislativo es mayoría, pero no es una mayoría consolidada para hacer una propuesta electoral para el año que viene. ¿Ustedes se imaginan compitiendo en un mismo espacio peronista, justicialista, con Cristina Fernández de Kirchner? Sí, yo creo en esencia que la unidad de la oposición es una obligación, no es una opción. Es una obligación. Y que el kirchnerismo existe. Es el 30, el 40, el 50%, cada encuestador lo definirá. Uno va a un barrio, hay kirchnerismo. Va a una plaza, hay kirchnerismo. Va a un grupo de pibes, hay kirchnerismo. Hacer como que no existe es una actitud adolescente. Pero ellos hacen que ustedes no existen. Existe una identidad que es el kirchnerismo en Argentina. Existe una identidad que es el macrismo como contraposición. Y en el medio no hay mucha más identidad. Esa es la realidad argentina. Lo que debemos hacer es construir una gran unidad opositora amplia para mí del conjunto del peronismo, más los movimientos sociales, más sectores progresistas, críticos al gobierno. Si no hay un único candidato, que no lo puede haber, a nivel nacional, a nivel de la provincia de Buenos Aires, de gobernador, vamos, competimos una a paso y lo definimos. El siglo XXI es el siglo de los frentes electorales. No hay un líder único al que todo el mundo sigue. Es la unidad en la diversidad. Eso hay que construirlo. Si no lo construimos, somos responsables de lo que pasa. El modelo actual deja 20 millones de personas afuera. Si es legitimado, porque nos fragmentamos, si es legitimado en las urnas, nosotros tenemos la responsabilidad histórica de haber permitido que un esquema que deja 20 millones de personas afuera continúe y complique la vida de la cuarta generación de exclusión. Nosotros tenemos 3 generaciones excluidas. Un joven que no vio a su padre y a su abuelo trabajar. Tenemos 3 generaciones excluidas. Ese joven, esa joven ya es mamá o papá. Sus niños ya nacieron. Vamos a una cuarta generación de exclusión por no ponernos pantalones largos y no organizarnos. Sería un absurdo. ¿Es viable para gobernar esa idea? ¿Superar a las PASO? ¿El que gana conduce, el que pierde acompaña? Porque eso no se vio nunca en el peronismo de la Argentina. Yo primero creo que gobernar después de Macri va a ser una cosa muy compleja. Muy compleja, con muchas dificultades, que se requiere mucho consenso, mucha apertura y mucho trabajo articulado. Y es nuestra obligación, a mi modo de ver, hacerlo. Yo creo seriamente que acá se está rompiendo el contrato social. Una parte de la sociedad se desenganchó, dejó de creer en el gobierno, pero no cree en nada en la política. Nada, de nada, y nos toca a todos. Y nosotros estamos a la altura de las circunstancias, o ese vacío lo vas a llenar la sociedad de cualquier manera. A mí, la verdad, la experiencia de Bolsonaro en Brasil, de una cosa alocada, a lo bestia por afuera,
muy extremo, no me gustaría que pase en Argentina. Para que no pase ese vacío, la sensación que tiene la sociedad hoy, que está sola, que está por la libre, que el Estado desapareció, que cada uno tiene que encontrar la vuelta a lo que puede. Para llenar ese vacío hace falta una posición razonable, lógica, que plantee alternativa, pero que construya un camino para adelante. Yo quiero hacer eso, claramente. Daniel Arroyo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Dale, gracias. Vamos a hacer una pausa en el próximo bloque. Marcelo Ramal. El gobierno de Morón avanza con el nuevo Metrobús, el cual recorrerá 3,3 kilómetros por la avenida Presidente Perón, ex Gaona, y tendrá 7 refugios desde La Rioja hasta Directorio. Incluirá más de 42.000 metros cuadrados de espacios verdes, un destacamento policial, una bicicenda y nuevas luces LED. Vas a poder viajar más cómodo, rápido y seguro. Trabajamos en más obras para vos. Morón Gobierno. smnoticias.com. Noli, 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 panes y tapas, pizzas, tacos y ricas pastas. Noli, 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 siempre en tu mesa. Cuando hay noli nadie deja. El sabor familiar, la más alta calidad, siempre fresco de verdad. Noli, 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 siempre en tu mesa. Cuando hay noli nadie deja. Noli, 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 siempre en tu mesa. 5:30 de la tarde pasadas está el dirigente del Partido Obrero, Marcelo Ramal. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, un día bastante complejo, como lo hablábamos recién con los invitados anteriores. Bueno, lo que queda analizar es lo que viene en el corto plazo y cómo va a afectar al bolsillo del trabajador, que es el primer afectado, creo que es el único afectado, ¿no? Porque los grandes grupos son los beneficiados acá. Seguro, sí. Lo de hoy probablemente deje planteada una crisis política porque se ha producido una fuerte desautorización a Macri por parte de sus propios y grandes beneficiarios. El presidente aparece anunciando un adelanto de fondos del FMI, espera que esto contenga la corrida cambiaria y la corrida no solo no se contiene, sino que se agrava. Entonces acá lo que tenemos indudablemente es que hay razones de fondo para sustentar y para fomentar esta fuga de capitales. El gobierno no tiene los recursos para los pagos de deuda y las necesidades de financiamiento que también emergen de la deuda privada, por ejemplo. No los tiene esos recursos. Los que prestaron el dinero saben que el gobierno no lo tiene y entonces hay un retiro de recursos del país y por supuesto un proceso de disolución de la moneda nacional, porque cuando se dice, por ejemplo, que esta corrida va a terminar cuando la base monetaria iguale a las reservas del Banco Central, bueno, probablemente se esté suponiendo un cambio general de los pesos en circulación por esas reservas, es decir, una suerte de dolarización económica, el fin del peso argentino. Esto indudablemente refleja una crisis de gran alcance que es cierto, ¿no es cierto?, que el gobierno se sirve de ella para provocar, digamos, una serie de golpes y de agravios a los trabajadores. Cada suba del dólar es una reducción del salario en dólares, de las jubilaciones en dólares y del poder adquisitivo, porque como la economía ya está fuertemente dolarizada, los alimentos aumentan con la suba del dólar, las tarifas fueron dolarizadas por el propio gobierno,
Bueno, estamos asistiendo a una enorme confiscación social. Ahora, recién hablaba de estos sectores que son los que están de alguna manera impulsando el dólar a casi 35, que son los sectores agroexportadores que resultaron beneficiados con quita de retenciones, que no liquidan, los sectores de las famosas inversiones que iban a llover, que son los que iban a traer los dólares frescos para que esta situación no pase y no llegaron. Se ríen esos sectores de Macri, hacen su negocio, llenan sus valijas y se van a razón de un presidente absolutamente deslegitimado. Sí, yo creo que la imagen tuya es muy acertada. Llenan las valijas y se van. Obtuvieron durante 2 años beneficios extraordinarios. Bueno, y ahora hay un proceso de retiro que es parte integrante de una crisis internacional de mayor alcance. Porque lo que pasa en Argentina es lo que está pasando en Turquía, lo que en buena medida pasó en Brasil, y también en otros países que disfrutaron durante todo un periodo de la fiesta del endeudamiento, que captaron recursos que se emitieron en Estados Unidos, en los países que son los centros financieros. Bueno, y hoy ocurren 2 cosas. Uno, que agotaron su capacidad de endeudamiento, y segundo, que en particular Estados Unidos está reclamando esos fondos para financiar su propia deuda pública, que también es explosiva. Entonces, hay que ver la crisis argentina en este alcance internacional y hay que ver el fracaso del macrismo como el fracaso de haber intentado colgar a la Argentina de un mercado mundial que, sin embargo, está quebrado. A mí lo que me llama la atención es que, por ejemplo, perteneces a una fuerza política que está presente en el movimiento obrero, está presente en el movimiento estudiantil, y cuando te cruzás con algún militante, te hablas de la situación, va a hacer un análisis idéntico al que hace usted, y te dice, y le preguntás, bueno, ¿cómo se soluciona esto? Y plantea una medida básica que es el no pago de la deuda externa. ¿Qué significa no pagar la deuda externa? Porque, por ejemplo, cualquier persona común te dice, no, ¿cómo no vamos a pagar la deuda externa? Nos van a cortar, nos van a aislar, nos van a invadir. Eso siempre es una de las principales, digamos, reclamos que ustedes tienen como una de las salidas para la situación que vive el país. ¿Qué significa no pagar la deuda externa? A ver, no pagar la deuda externa es lo que va a ocurrir de aquí a poco en la Argentina. Claro. No por el Partido Obrero, por parte del gobierno actual. Es decir, el gobierno va a un default. La razón de fondo de la suba del dólar del día de hoy es que existe una profunda convicción de que efectivamente Argentina va a ese default. Las famosas necesidades de financiamiento no están cubiertas. Eso, que suena tan delicado, no es otra cosa que decir que Argentina está efectivamente a las puertas de una cesación de pagos. Es decir, que la política del endeudamiento lleva al default. Y Argentina va a ir a una forma particular de no pago de la deuda, que luego va a implicar una refinanciación terriblemente costosa, medidas dolorosísimas para los trabajadores, entrega de recursos públicos para poder, ¿no es cierto?, zanjar de alguna manera esa situación. Bueno, ya lo vivimos, ¿no es cierto?, en el 2001. El no pago o el rechazo, la impugnación de la deuda externa por parte de la izquierda es la adopción de una medida de ruptura con ese proceso de usura internacional por decisión soberana y no como resultado final de una descomposición económica, que es lo que tenemos hoy en la Argentina. Hoy Argentina tiene 50.000 millones de dólares de reservas. Esas reservas se van a agotar dólar tras dólar para financiar la fuga de capitales y pagar la deuda, más el dinero, ¿no es cierto?, que pueda prestar el Fondo Monetario. Entonces Argentina va a una crisis y la disyuntiva que tiene es la siguiente. Si a través de una reorganización social anticipa esa crisis y corta el circuito de la exacción del país, revisa esa deuda, demuestra internacionalmente que se trata de una deuda ya varias veces pagada, o va al no pago de la deuda inexorablemente con
la política del macrismo y con, digamos, alguna forma luego de reciclaje de esa deuda que va a implicar para la Argentina una tragedia social, como la que, por ejemplo, ha vivido Grecia desde que firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y con la Unión Europea. ¿Cómo se sostiene la economía del país ante un escenario del no pago de la deuda, teniendo los recursos que tenemos como un país agroexportador manejado 100% por estos grupos empresariales? Bueno, a ver, la medida de no pago de la deuda no puede considerarse aisladamente, no se puede abordar, ¿no es cierto?, como una medida que alguien toma, ¿no es cierto?, y la sustrae de una política más general. Indudablemente que si Argentina decide interrumpir esta sangría de la deuda externa, inmediatamente tiene que adoptar otras decisiones. Dos cuestiones son centrales. Primero, tiene que establecer una banca única, bajo, ¿no es cierto?, control de un Estado dirigido por los trabajadores, y esa banca única tiene que direccionar el ahorro de la economía, el ahorro de la sociedad, que es muy importante. Argentina ahorra, según sus cuentas nacionales, alrededor de 100.000 millones de dólares por año, que, interrumpida la usura de la deuda, podrían aplicarse a un proceso de real industrialización del país. En segundo lugar, tiene que adoptar un control del comercio exterior, es decir, centralizar el uso de divisas, establecer un mecanismo de control de las exportaciones, nacionalizar la gran operación exportadora, en particular de las empresas actualmente vinculadas a la exportación de cereales y de derivados, y sobre esa base, nosotros iniciar una reorganización económica profunda. Acá no estamos discutiendo, es decir, es notable. Creo que no se le puede achacar a la izquierda pretender llevar al país a un desquicio, porque el país está en el desquicio con las políticas de supuesta apertura a los mercados internacionales, pago religioso de la deuda y endeudamiento hasta el hartazgo. Este es el cuadro que tenemos hoy. Hoy esa propuesta tiene que llegar al electorado, pero saben que si van por separado, como les decíamos a los peronistas recién, va a prevalecer este mismo modelo, salvo que la crisis sea similar a la del 2001. ¿Ustedes tienen intención de conformar un gran arco opositor? ¿Lo ven viable? Miren, ocurre lo siguiente. Primero, digamos, el gran arco opositor en grado de tentativa es en una enorme medida el mismo elenco político que le ha votado todas las leyes al macrismo, los presupuestos, el pago a los fondos buitre, todas las leyes que hoy, ¿no es cierto?, han justificado, precedieron el derrumbe que tenemos en la actualidad. Entonces, ese arco opositor debería preguntarse con qué programa va a abordar, ¿no es cierto?, esta crisis y qué balance hace de esta política de colaboración sistemática con el macrismo. En segundo lugar, la salida a esta crisis nacional no depende de una suma aritmética de bloques políticos. Una enorme suma de pretendidos opositores puede terminar en una enorme impotencia. El pueblo, que va a vivir experiencias muy decisivas con esta crisis que estamos viviendo, se va a orientar por aquellas fuerzas que sean capaces de plantear una salida clara, definida a los problemas que están viviendo, con independencia del mayor respaldo o no que hayan tenido en el pasado. Esta es la realidad. Una pregunta más, llegando, ¿no?, a estas caras posibles al 2019. Sé que hay siempre todos los años, generalmente el Frente de Izquierda realiza actos. Sé que los han invitado, por lo que tengo entendido, del Partido de Trabajadores Socialistas, les llegó una invitación para realizar un acto. ¿Los votantes del Frente de Izquierda van a tener su acto este año? Bueno, estamos discutiendo distintos aspectos de esta cuestión. Nosotros, en realidad, en el Partido Obrero, nos inclinamos por una campaña política integral. Por supuesto, ¿no es cierto?, donde tenemos que hacer actos, pero tenemos que hacer actos en todo el país. Tenemos que tener una presencia en la calle sistemática, con
efectivamente levantando tribunas, diría a escala, ¿no es cierto?, de todas las localidades, de los principales lugares. Entonces estamos discutiendo esta cuestión porque indudablemente la izquierda tiene que intervenir en la crisis y tiene que hacerse ver con sus planteos. Hoy se están discutiendo distintos tipos de variantes políticas ante la crisis. Creo que estas discusiones se van a acentuar después de hoy. Hay un gabinete económico cuestionado, hay debates sobre adelantamientos electorales, sobre el desdoblamiento de las elecciones. Nosotros pensamos que el país ha llegado a una crisis de fondo, probablemente sustentada en dos cuestiones. Una, la que ya hablamos, ¿no es cierto?, el proceso de colapso económico. Y en segundo lugar, un escándalo político y moral relacionado con toda esta situación de los cuadernos, que involucra, en primer lugar, y sienta en el banquillo a casi toda la clase capitalista argentina, de Techín a Rogio. El gobierno la está encubriendo, también se encubre a sí mismo, porque no se trata solo del kirchnerismo, esta cuestión de las carpetas, de los cuadernos, sino también sus lazos incluso familiares con el macrismo. Entonces el derrumbe económico, esta cuestión, digamos, de un cuestionamiento muy profundo a la clase social que ha gobernado la Argentina y sus partidos, plantean una salida política. Nosotros estamos discutiendo en el Frente Izquierda, y ya nosotros lo estamos presentando, la necesidad de que con el agotamiento y el fin de este régimen de entrega nacional, de corrupción, como estamos viviendo, se convoca una asamblea constituyente, es decir, una asamblea nacional que reorganice el país y que discuta estas medidas elementales que estábamos conversando antes, la impugnación de la deuda externa, el establecimiento de una banca única controlada por los trabajadores, la separación de la Iglesia del Estado, que el Estado argentino nunca pudo llevar adelante. Entonces, queremos intervenir con una salida de fondo, y esta campaña política que estamos discutiendo con los compañeros del Frente Izquierda apunta a eso. Marcelo, te agradezco mucho. Gracias a ustedes. Para hablar de estas cuestiones con esta crisis económica. Parece que el tema de los cuadernos quedó... Sí, no lo tapa. No, para nada. Pero bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a hablar un poco sobre la realidad en el próximo bloque de los colegios de zona norte. Básicamente es una realidad de toda la provincia de Buenos Aires, pero bueno, hay maestros docentes de las escuelas San Fernando y Tigre. Vamos a hablar sobre la realidad bastante compleja que están viviendo ellos. Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Noli, 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 panes y tapas, pizzas, tacos y ricas pastas. Noli, 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 siempre en tu mesa. Cuando hay noli nadie deja. El sabor familiar, la más alta calidad, siempre fresco de verdad. Noli, 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 siempre en tu mesa. Cuando hay noli nadie deja. Noli, 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 siempre en tu mesa. Caballito Automotores. Concesionario oficial Honda. Calidad, servicio y excelencia en atención al cliente. Auspicia Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. El gobierno de Morón avanza con el nuevo Metrobús, el cual recorrerá 3,3 kilómetros por la avenida Presidente Perón, ex Gaona, y tendrá 7 refugios desde La Rioja hasta Directorio. Incluirá más de 42.000 metros cuadrados de espacios verdes, un destacamento policial, una bicisenda y nuevas luces LED. Vas a poder viajar más cómodo, rápido y seguro. Trabajamos en más obras para vos. Morón Gobierno. Seguimos en Cuestiones y Contrapunto. Bueno, vamos a hablar de una cuestión que tiene que ver con el día a día, ¿no?, de los ciudadanos bonaerenses y sobre todo, bueno, los más vulnerables, que son los chicos, que están, bueno, viviendo
un escenario muy complejo que tiene que ver con la educación, que tuvo un punto de quiebre con el fallecimiento de una docente y una auxiliar semanas atrás en Moreno, y eso, bueno, puso a la luz la grave situación edilicia que tienen los colegios de la provincia de Buenos Aires. Y está con nosotros Jessica González, que es docente de la EP25 de Tigre y delegada de la agrupación Marrón, ¿no?, de SUTEBA. Sí, bueno, vamos a ir compartiendo también, si producción las tiene, algunas imágenes del llamativo, penoso, no sé cómo calificarlo, vergonzante escenario en el que viven día a día tanto los docentes como los auxiliares, como toda la comunidad educativa. Esto es un reflejo nada más de cientos y cientos de colegios de la provincia de Buenos Aires que tienen, primero por parte de los consejos escolares, un desinterés absoluto, teniendo en cuenta que quienes están al frente no son ni más ni menos que políticos. Entiendo yo que el conocimiento de la educación o de la tarea de educar día a día, los políticos, es bastante complejo por lo pronto. Y por otro lado, bueno, el desinterés también, o la incapacidad, no sé, de la Dirección General de Escuelas y la provincia de Buenos Aires. Bueno, esta situación, contame cuánto hace que están viviendo con ratas, bueno, pinchaduras, seguramente problemas con los suministros de gas. ¿Cuál es la situación? Mira, te paso a comentar, nosotros en el edificio que estamos funcionando funciona la primaria 25, también secundaria 14, que es la secundaria básica, y primaria adulto, que es la 711. Es decir, que en el edificio asisten 800 alumnos. Con el plantel docente estamos hablando que son 1000 personas que estamos dentro del mismo edificio. El problema está que luego de lo que pasa con los dos compañeros, Sandra y Rubén, se empieza a desenmascarar en gran medida parte de lo que es el abandono y la desidia del Estado, que muchas veces nosotros venimos naturalizando las situaciones en las cuales trabajamos. Bueno, no hay pintura, la pintamos, ahí están viendo la foto. Sí. Esas son situaciones que aparte es una escuela que se inunda mucho. ¿Pintan ustedes? Digamos, sí. Los municipios tienen un fondo educativo que le envían a la Nación, que en la mayoría los utilizan para pintura. Sí. Y en otros casos también para salarios. No es el caso de la EP25. No es el caso. Nosotros, por ejemplo, venimos reclamando hace 3 años por el edificio, que hace 3 años reinicia el edificio, paraliza. Hay una realidad que se tendría que haber terminado 3 años atrás. Sigue el edificio al 49%, o sea que nos falta todavía el 51% para poder terminarlo. Y la realidad es que el jardín está de un lado más arriba, el edificio nuevo más arriba, y el edificio viejo queda como un pozo. Entonces, un montón de problemáticas en el cual no se puede seguir sosteniendo. A raíz de lo que pasa con Sandra y Rubén, empezaron a llegar notificaciones de gas natural. El lunes 6 de agosto nosotros nos encontramos con la notificación de que nos habían puesto el cepo, nos cortaron por pérdida interior y exterior. A todo esto, nosotros hicimos una asamblea con la comunidad educativa explicando la situación, porque son sus hijos los que van a esa escuela, no solamente nosotros, docentes. Claro. Le explicamos y se votó no asistir a clase y no mandar a sus hijos en esta situación, porque ellos estaban asustados, tenían miedo de que lo que pasó en Moreno pueda pasar en nuestra escuela. Más a raíz de que cuando va el gasista matriculado a la escuela y hace un análisis, no se hizo la prueba de hermeticidad aún en la escuela, se encontró que había pérdida de monóxido de carbono en todas las partes de la boca donde tira aire caliente. Entonces, esto quiere decir que no sabemos hace cuánto tiempo veníamos inhalando monóxido de carbono. La realidad es muy preocupante porque así como nuestra escuela, hay un montón de escuelas a nivel provincial y distrital. En Tigre llegó a haber 158 escuelas suspendidas de una base de 204 escuelas por problemas de infraestructura, gas, electricidad y otras cuestiones. Invasión de ratas, sin ir más lejos. En la escuela 7 se hizo una desinfección de ratas, por lo cual terminaron internados auxiliares porque fueron envenenados. Lo que está bueno para mí del caso de la escuela de P25, que es que hay una comunidad muy activa, porque lo he vivido, porque acompaño muchas veces a los docentes del SUTEBA Tigre en lo que es la labor periodística. He visto, por ejemplo, ahí empieza a haber una coordinación
que eso no se veía, por ejemplo, en el último gran conflicto docente que fue en el 2014, cuando estaba Scioli, que también es muy loco porque en el 2014 también se pedía, como se pide ahora, mayor presupuesto para obras, para que se solucionen estos problemas, que como decía Jessy, son productos de años y años de abandono, desidia, o sea, pasan los gobiernos y queda las ratas, como decía ella. A mí lo que me da una duda es, porque yo veo que ustedes son parte de un ataque a lo que es la educación. Sí. También lo están teniendo los docentes universitarios. Sí. También lo están teniendo los astilleros, por ejemplo, en La Plata. ¿Cómo ves esa situación? Mira, yo lo que opino es que esto es todo parte del ajuste. ¿Sí? Eso es parte del ajuste, ajusta a la educación, ajusta a la salud. Se ven un montón de sectores que hoy por hoy están viviendo el golpe al bolsillo. Y también hay una realidad de que es necesario, y esto que vos decías de la comunidad educativa y todo, que antes no se veía. Hay una realidad que antes era... vos prendías los medios de comunicación, otra vez los chicos rehenes de los docentes que están de paro. Hoy estamos en el marco de un paro también. Entonces hay una realidad que eso también te marca, de que hay también un cerco mediático que no permite visualizar y ver la situación en la cual estamos trabajando los docentes. El ataque de, yo no me olvido, que el gobierno anterior nos trató de vagos, de que laburamos 4 horas, que tenemos 3 meses de vacaciones. Hoy veníamos de una persecución constante, un hostigamiento constante, el tema porque lo que busca hacer el gobierno es esto, enfrentar a las comunidades educativas con los docentes. Hoy por hoy hay una realidad que eso se dio vuelta. Los docentes, tanto los padres, auxiliares, estudiantes, estamos coordinando y lo que se consiguió hoy por hoy en la 25, que hoy ya tenemos fecha de reinicio de la obra, tenemos reubicación, fue a raíz de un mes, de este último mes, de estar movilizando a La Plata, ir al ministerio, permanecer en el consejo escolar, dormir. Yo dormí muerta de frío, no había calefacción. Todo es en base y los padres al lado nuestro. Vamos a seguir estos temas porque sin duda alguna han logrado el acompañamiento y el reconocimiento de toda la ciudadanía. Tuvo que pasar una tragedia, lamentablemente, pero es sin duda alguna no responsabilidad de este gobierno ni del anterior, sino de todos los políticos. Y bueno, destacable también la tarea de los docentes que se ponen al frente para dignificar su labor y el día a día de los estudiantes. Gracias, Rodrigo, por habernos acompañado. Y nosotros nos despedimos, nos encontramos el próximo miércoles a las 5 de la tarde, más cuestiones y contrapunto. Gracias.